La semana pasada tuvimos un culto precioso, tanto aquí como en Canillejas. Es un tiempo de desafío como iglesia, es un tiempo de reto, un tiempo de cambios. Y ese tipo de situaciones, por el motivo que sea, en este caso por la construcción de otro edificio y los desafíos que eso siempre implica, todo eso remueve muchas cosas y no solo en lo material, sino sobre todo en lo espiritual, y eso es lo que lo hace que sea especialmente útil. Así que, a cuenta de toda esta movida del nuevo templo y todas estas cosas, yo quisiera que vosotros lo vivierais, sobre todo preguntándoos qué hay de valor espiritual que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Lo vivamos más de cerca o un poco más de lejos, con más entusiasmo o con menos, pero ¿qué hay detrás de todo eso que tiene valor? Hace 2 domingos nos visitó un grupo de hermanos de la Iglesia Evangélica de Burgos. En realidad son 2 iglesias que se unieron y también construyeron un nuevo templo. Y yo les pedí que vinieran, nos compartieran un poquito de lo que esa experiencia había significado para ellos. Y uno de ellos dijo algo muy interesante. Aparte de todo lo que se puede suponer que eso significa, ¿no? De esfuerzo, de compromiso y tal. Pero uno de los hermanos dijo que esa experiencia de trabajar mucho y de, pues, en fin, apostar en lo económico y en tantas cosas, él dijo que esa experiencia les había transformado como iglesia. Y yo creo que eso es lo más valioso de todo, que toda esta experiencia que tiene que ver con lo económico, con lo arquitectónico, con todo ese tipo de cosas, además nos va a transformar como iglesia. Porque siempre que hay un elemento nuevo de desafío o de amenaza, o de desafío amenazante, o de amenaza desafiadora, pues todo eso nos obliga a recolocar muchas cosas, a recuperar elementos esenciales, a saber discernir, a buscar a Dios. Y de eso es de lo que yo quisiera compartir esta mañana también. Porque junto con un proyecto así que nos obliga a considerar cómo queremos hacerlo, en digamos, el edificio y todo eso, y también cómo vamos a pagarlo, pues la pregunta siguiente que acaba anulando a las otras, porque es más importante, es ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? Hay una tentación permanente, supongo que tiene que ver con la condición humana, que es la búsqueda de seguridad, la búsqueda de estabilidad, la búsqueda de equilibrio. Son palabras muy importantes, pero la verdad no significan gran cosa, porque en la vida todo es inestable y todo es provisional, pero hay un anhelo, pues, de estabilidad, de seguridad, etcétera. Y eso que se da en todos los planos humanos, pues se da también como iglesia. Y eso es el anticipo de la agonía espiritual, ¿vale? No digo de la muerte, porque eso no es el caso, pero desde luego sí del desarme espiritual. Entonces, tenemos que buscar siempre qué es lo que tiene Dios para nosotros como iglesia, y lo que Dios tiene siempre para nosotros como iglesia, lo mismo que como individuos, son etapas nuevas con desafíos nuevos. Porque si no, la sensación, aunque no sea realmente así, pero la sensación que queda en nosotros es que ya le necesitamos menos. Porque pues parece que tenemos un trabajo estable, nos han hecho un contrato indefinido y bueno, parece que bueno, pues la iglesia tiene una buena asistencia y pues mira qué bien. Y entonces, y muchas veces lo que nosotros percibimos casi como, bueno, como contratiempos y elementos de fastidio, que son esas situaciones que llegan y que rompen el equilibrio en el que vivimos, pues tenemos que aprender a considerarlas y a percibirlas también como las maneras en las que Dios vuelve a recordarnos que nuestra única seguridad y nuestro único equilibrio es Él, y que es en Él y dependiendo de Él que podemos seguir avanzando. Eso que tiene muchas aplicaciones en muchos niveles, lo tiene también como iglesia.
Y por eso os decía que junto con las cuestiones prácticas de, en fin, cómo serán las cosas y de qué manera se van a cubrir y a pagar y todo ese tipo de historias, la cuestión fundamental es, ¿pero realmente merece realmente la pena ese esfuerzo? Sea el nuevo templo en Hortaleza, sea la búsqueda de otro lugar aquí en San Fernando, sea, en fin, lo que sea, ¿no? ¿Merece la pena? Y para tanto, es que el esfuerzo es mucho. ¿Qué sentido tiene? Pues solo tiene uno, pero es definitivo y tiene que ver con el para qué de todos esos esfuerzos, como con el para qué de todos los ministerios de la Iglesia. Y es la participación en la misión de Dios en el mundo. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Eso parece el título de un congreso, ¿no? De un simposio tal, y entonces si lo hiciéramos, pues vendrían conferenciantes con diferentes ponencias, puntos de vista, criterios, mesas redondas, debates. Pero como casi siempre, todo es mucho más sencillo. Pues la Iglesia propiamente no tiene ninguna misión, porque la misión es de Dios. Dios, el Creador, el Soberano, el Señor, se ha acercado al mundo, se ha acercado a los seres humanos. Y la misión de la Iglesia no es otra sino participar de la misión de Dios. No tenemos necesidad de grandes debates y reflexiones acerca de para qué la Iglesia está en el mundo. Pues la Iglesia está en el mundo para participar de la misión de Dios. Para eso está. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, encontramos uno de esos encuentros de Jesús con los discípulos después de la resurrección, cuando todavía ellos no acaban de entender muy bien todo lo que está pasando delante de sus ojos, no han comprendido todavía muy bien el significado más profundo de esa convivencia con Jesús y en esos años, y la muerte y la resurrección que todavía les tiene medio asombrados. Y Jesús se aparece de nuevo a ellos. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas se nos narra. Versículo 44. Y el Señor les dijo: estas son las palabras, estas que os voy a decir, son las palabras que ya os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, y vosotros sois testigos de estas cosas. La misión de Dios en medio del mundo se puede expresar de varias maneras, pero esta es una quizás de las más gráficas. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos no como una entidad en búsqueda de identidad y en búsqueda de sentido y en búsqueda de propósito, y le damos vueltas y debatimos y discutimos, sino que nos reconocemos simplemente como una comunidad que participa de la misión de Dios en medio del mundo, todo se hace mucho más sencillo y todo se hace mucho más evidente. Es verdad que, en fin, eso es tremendo, ¿no? El deseo de Dios de darse a conocer a las personas. Y en medio de eso nos vemos, claro, pues muy limitados en número, en capacidad, en recursos, en muchas cosas. Pero eso también nos da mucha tranquilidad, debería daros mucha tranquilidad cuando miramos nuestras manos, cuando miramos lo que somos como iglesia y vemos pues todas las limitaciones que tenemos. Eso, saber que la misión es de Dios, debería relajarnos, no atontolinarnos, ¿vale? Pero sí debería tranquilizarnos, porque alguien ha escrito: sabemos que por detrás de todos nuestros titubeantes esfuerzos, de nuestra comunicación inadecuada, de nuestras limitaciones, se levanta la suprema voluntad del Dios viviente.
que se revela a sí mismo, que extiende sus brazos amorosos, increíblemente dispuesto a quitar el velo de los ojos y revelar su gloria, mediante los tesoros del Evangelio, entregado en las vasijas de barro, que son sus testigos. Si podemos vernos a nosotros mismos participando de la misión de Dios en medio del mundo, eso no quita nuestra responsabilidad y lo tremendo del desafío, pero aporta un elemento tremendamente esperanzador, porque es la obra de Dios, es la misión de Dios, es el empeño de Dios, es el anhelo de Dios, y por tanto Él es la garantía del desarrollo y del cumplimiento de esa misión. Participar de la misión de Dios en lugar de inventarnos las nuestras propias, eso resulta tremendamente alentador. Y de esto participamos. El anuncio, el contarle a otros que Dios, lo mencionaba alguien en el tiempo de alabanza, ¿no?, que Dios desea, el anhelo de Dios es darse a conocer. Eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo le conozca. No es una cuestión de investigación, no es una cuestión de conquista, de lucha, no es una cuestión reservada para los que son muy listos o son muy espirituales, es que es Dios mismo el que tiene un gran empeño en que todos los seres humanos le conozcan y puedan experimentar la realidad de Dios en sus vidas. ¿Y cómo se traduce eso? ¿En qué consiste? El mensaje del Evangelio siempre es un mensaje de salvación. A veces no es que se nos olvide, pero se nos desenfoca. Y ayer, en una cosa en la que participaba, pues se decía esto, ¿no?, que a veces confundimos el Evangelio con los frutos del Evangelio. Confundimos el Evangelio con las buenas consecuencias del Evangelio. Y confundimos el Evangelio con los efectos positivos que el Evangelio tiene. Y a veces podemos llegar a la confusión que el Evangelio tiene que ver con ese efecto benéfico en la sociedad, con ese sentido positivo que aporta a la cultura, que el Evangelio es ese provecho que trae para el ser humano en muchos aspectos de su vida, culturales, sociales, políticos, económicos, etcétera, 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 que los tiene. Donde el Evangelio cala, en una sociedad donde el Evangelio cala, pasan muchas cosas buenas. Y se recupera la dignidad de la persona, y se reivindica la igualdad entre los seres humanos, y se aprecia un mayor respeto por el cuidado de la creación, y se establece un montón de elementos positivos. Pero eso no es el Evangelio. Esos son frutos del Evangelio. A veces las iglesias y los creyentes nos quedamos quizás fascinados por alguno de esos frutos y terminamos identificando el Evangelio con lo que el Evangelio produce. Y el resultado es que entonces, con el tiempo, lo uno y lo otro se diluye. Porque sin la raíz que le da sentido, sin la esencia de la que depende, los frutos pues acaban por languidecer. El Evangelio lo resume el Señor Jesús en el versículo 47 de este texto que hemos leído. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que Dios quiere anunciar al mundo? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar a las personas? Versículo 47, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto es el Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio. Y de aquí, cuando eso cala en el corazón humano y cala en medio de una sociedad, de aquí se desprenden multitud de efectos benéficos. No hay una potencia más radicalmente positiva para el ser humano y para la sociedad que el Evangelio en sus consecuencias. Pero una cosa son las consecuencias del Evangelio y otra es el Evangelio mismo, la raíz misma del Evangelio. Cuando hablamos de que como Iglesia participamos en la misión de Dios, cuando hablamos de que como Iglesia estamos dispuestos a complicarnos la vida, salir de nuestra seguridad y a abordar desafíos nuevos para participar de la misión de Dios, es fundamental que tengamos en cuenta en qué consiste esta misión, en qué consiste el anuncio. Y el anuncio tiene que ver con el arrepentimiento y el perdón de pecados. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
La venida de Jesús al mundo realmente ha transformado el mundo en muchas maneras, en muchos sentidos. Ha producido efectos tremendamente positivos en todos los aspectos de la existencia. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la idea de salvación como la idea de pecado son ideas muy ajenas a la realidad en la que nosotros vivimos, son muy ajenas al vocabulario habitual, ni un poco, por supuesto, al tema de conversación. Cuando uno habla de pecado o de salvación, piensa en la publicidad de los bancos que te ofrecen un crédito hipotecario o algo así y tal, y no sabemos muy bien a qué otra cosa se puede referir. Pero esta es la esencia del Evangelio. Y como Iglesia somos desafiados por muchas cosas, pero fundamentalmente somos desafiados por Dios para ser fieles en la participación de la misión que Dios tiene en medio del mundo, el anuncio del arrepentimiento y el perdón de pecados. Yo creo que ayer lo compartía en algún sitio. A mí, no es que eso se me olvide, pero no siempre está en el centro ni de mi reflexión, ni de mi relación con Dios, ni tampoco de mi predicación. Y debo lamentarlo. Debo lamentarlo porque si esto no está en el centro de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos, como Iglesia también, entonces eso termina desenfocando nuestra acción. Y por tanto, la hace también más ineficaz. A veces pensamos que si... No es que eliminemos nada de nuestra proclamación del Evangelio, pero si hacemos el énfasis en las cosas que pueden ser más cercanas, más fácil de entender y de asumir por las personas, eso nos irá mejor, será más útil. Y no es verdad. Lo cierto es que la experiencia muestra que no es verdad. Se distorsiona el mensaje y lo que queda es irrelevante para las personas. Siempre es así. De manera que todo este tipo de situaciones como las que ahora vivimos como Iglesia y las que puedan venir, siempre es una buena ocasión para volver a considerar el para qué de todo nuestro esfuerzo y de todo nuestro empeño como Iglesia. Y el para qué siempre tiene que ver con esto, con la proclamación. Realmente los únicos que podemos anunciar esto, ¿no? Esa presencia de Dios en medio del mundo a través de su Hijo Jesucristo para anunciar arrepentimiento y perdón de pecados. Tan rotundo era en esto, fijaos, el apóstol Pablo, que cuando escribe a los Corintios, la primera epístola, esos capítulos 1 y 2, que son tan rotundos en tantas cosas, el apóstol les dice en el capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros, dice en ese mismo pasaje, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y es muy interesante que el apóstol hable con esta rotundidad precisamente cuando se dirige a los Corintios, una ciudad griega, una ciudad de mucha cultura, una ciudad de mucho conocimiento, una ciudad amante de la elocuencia y de los debates y de los análisis, donde él podría haber exhibido todo su conocimiento y toda su sabiduría del pensamiento griego. Y sin embargo dijo, no lo haré, me niego precisamente aquí donde la tentación es mayor para hablar por aquí y por allá, diluir y exhibirme en todo lo que yo sé, pues aquí, precisamente aquí, especialmente aquí, me niego a hablar de otra cosa que no sea, por cierto, el único elemento del Evangelio que resulta inaceptable para los griegos. Cualquier otra cosa hubiera sonado bien, el saber, el conocimiento, lo importante, no sé qué, la ética, todo eso. Pero la idea de un Dios crucificado era el único elemento del cristianismo esencialmente que los griegos rechazaban. Como estrategia es un desastre. Pero Pablo dijo, no hablaré de otra cosa, no lo diré de otra manera, no definiré en otra forma lo que Dios quiere comunicar a las personas. Más aún, cuando escribe a los Gálatas, en el capítulo 1, les llega a decir a los hermanos, si aún nosotros mismos, no ya otra persona que venga y os cuente, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, en fin, caiga bajo maldición. Este es el centro, este es el centro. No sé si lo repito tanto para que lo recordéis vosotros o para de verdad grabármelo yo, porque la tentación permanente es no volver la espalda, ni olvidarlo, ni menos. No, eso sería absurdo, nadie hace eso, pero sí desenfocarlo.
sí desenfocarlo, de manera que prevalecen otros aspectos que tienen que ver con las consecuencias hermosas del Evangelio, pero se diluye, se oscurece el elemento central. Y el apóstol dio su vida, literalmente, por la proclamación de este mensaje que venía de parte de Dios. Cuando escribe a Timoteo la segunda epístola, ese texto que es casi una despedida, una especie de evaluación de su vida, en una carta, ya lo sabéis, muy personal. Si podéis leer la segunda epístola de Timoteo así de un tirón, como una carta, no tanto con versículos de verdades y todo eso, sino así como una carta, veréis hasta qué punto hay un hombre ahí, veterano, haciendo un poquito recapitulación de su vida y compartiéndolo con alguien a quien ama especialmente, que es Timoteo. Está lleno de elementos muy personales y entrañables. Además, no es una evaluación que él haga, un poco una recapitulación de su vida, que haga, no sé, sentado en un sillón mirando por la ventana un atardecer, ni siquiera en la cama de un hospital, sino en prisión. Y desde allí le dice a su querido amigo Timoteo: todo lo soporto, desde la cárcel, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. La idea de salvación está en la esencia del Evangelio de Jesucristo. Suena tan extraño que hasta, si recordáis, alguna de las canciones, como era aquello, yo no me quiero salvar, no sé qué, esas historias que se cuentan ahí, ¿no? A ritmo de salsa o a ritmo de lo que sea. Lo de la salvación suena a chiste y suena a broma, pero está en el centro mismo del Evangelio, y el Evangelio de Jesucristo es fundamentalmente una fe de salvación. Dice el apóstol Juan, la primera epístola: Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y a veces pensamos que el que tiene la vida en su mano, de verdad, que la posee ahí, es aquel que tiene una salud exuberante, o una economía más exuberante aún, o prestigio, o poder. Ahí está la vida. Pero el Evangelio es la declaración de que la vida, de verdad, está en Jesucristo. Y eso para todos, no para los que tienen cierta tendencia así espiritual o sensibilidad para las cosas religiosas, no, para todos, para todos. La vida está en el Hijo. Y luego alrededor hay efectivamente circunstancias y cosas, y qué buena es la salud, y qué útil puede ser el dinero, y qué bien todo eso, claro, pero el eje, el centro, la esencia de la vida no está ahí. No está ahí. Está en el Hijo de Dios. Nuestra sociedad, además, ya lo sabéis, pues se ha construido sobre la indiferencia de las opiniones, ¿no? Literalmente. Es decir, la gente es indiferente a cualquier opinión y considera que son indiferentes. Es decir, que no hay diferencia entre ninguna opinión, que todas valen lo mismo. O sea, ninguna vale nada. Pero el Evangelio dice todo lo contrario, que Jesucristo es la verdad. No los evangélicos, ¿vale? Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Y nosotros participamos de la verdad, no es posesión nuestra, pero Él es la verdad. Cuando Jesús quiere explicar la esencia del Evangelio y la esencia de la vida y la esencia de ese empeño de Dios y por qué Dios quiere darse a conocer y todo eso, ya lo sabéis, utiliza ilustraciones. Lo compartí ayer y cada vez lo tengo más claro. Yo agradezco mucho que el Señor Jesús y buena parte del texto bíblico nos traslade las verdades no con conceptos, sino con ejemplitos, como a los niños. Yo, efectivamente, ya lo he asumido. Tengo una edad, mucha, y entonces conforme las neuronas se me van ralentizando, pues a mí los ejemplitos me ayudan mucho. Y cuando Jesús quiere contar
¿En qué consiste esto que Dios quiere que todo el mundo sepa? Pues cuenta una historia y se inventa un cuento. Y nos cuenta ese que nosotros ya hemos titulado El hijo pródigo. Pues en esa historia, en una historieta, un ejemplito que Jesús se inventó, fijaos, para humillación de los sabios, en vez de un gran tratado de teología sistemática, pues en esa historia, ahí se resume el porqué del empeño del Dios creador en darse a conocer y acercarse a todos nosotros. La historia ya la sabéis, ¿verdad? Aquel chico que pidió el dinero que le correspondería en el futuro como herencia, lo tomó, se fue a casa de su padre, se lo fundió en 2 días, se quedó arruinado, literalmente en la peor de las situaciones, y avergonzado y humillado por las circunstancias, pues volvió al único sitio donde podía encontrar acogida, a la casa de su padre, pero esperando que al menos se le pudiera recoger como empleado, porque como hijo no merecía ser tratado. Y Jesús, con esa manera tan gráfica, tan ilustrativa, tan muy visible, cuenta que cuando el hijo aún estaba lejos de la casa, que aún no había podido llegar, el padre que estaba en la puerta le vio, salió corriendo, le abrazó y le restauró en su condición de hijo. Y cuando Jesús cuenta eso, está intentando ayudarnos a entender qué es lo que Dios siente por nosotros, qué es lo que Dios tiene tanto empeño de contarnos. Lo que quiere contarnos es un anuncio de salvación, porque efectivamente somos rebeldes, ¿no? Podemos recordar en qué consiste ese mensaje así básicamente. A veces pensamos que el anuncio del Evangelio en una predicación se tiene que hacer cuando hay personas que no son cristianas, claro, para que lo sepan. Pero hace poco leía, y me parece muy sabio, ¿no?, que la Iglesia necesita recordar continuamente la esencia del Evangelio. Así que aunque todo el mundo que lo escuchara, todos fueran súper requete creyentes, es necesario que sigamos recordando en qué consiste el Evangelio, no sea que después se nos despista. Así que lo recordamos. Lo que Dios nos dice en primer lugar es que somos rebeldes. No que somos malos, sino rebeldes. Hay gente que evidentemente no es mala, es más, es muy buena gente. Dios no nos reprocha que seamos malos, nos reprocha que somos rebeldes, nos reprocha que hemos sido creados por Él, hemos sido creados para Él, hemos sido creados para vivir en dependencia de Él, para vivir de la mano de Él, y no queremos. Y aunque nuestro propósito sea hacer el bien, queremos hacerlo sin Dios. Queremos hacerlo de espaldas a Dios. Queremos que Dios no pese en nuestra vida. Queremos que Dios no marque nuestra vida. Así que quizás lo que queremos es ser muy buena gente, y quizás lo que queramos es hacer el bien en el mundo, y quizás lo que queremos es que el mundo mejore, y estamos dispuestos a esforzarnos para que las cosas vayan bien en el mundo. Quien piensa eso y quien actúa así, y muchos lo hacen, son buena gente. Pero son rebeldes a Dios. No, Dios no tiene parte en su vida. Así que somos rebeldes y somos responsables de esa rebeldía, porque Dios nos ha creado con la capacidad de responder. Y ya en el Antiguo Testamento, recordáis, Dios llamando a Abraham, ¿dónde estás? O preguntando a Caín, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es decir, con la capacidad, Dios nos pregunta y espera nuestra respuesta, porque somos libres para responder. Y porque somos libres para responder, somos también responsables del modo en que respondemos. Eso es lo que nos hace culpables delante de Dios. A veces nos perdemos en disquisiciones profundísimas, y el pecado original y la influencia y el no sé qué, todo eso. Y claro, porque yo, pero fíjate, no, si es mucho más sencillo. Tú eres responsable delante de Dios y eres culpable delante de Dios porque tú, a fecha de hoy, sigues siendo rebelde a Dios. No porque no estés de acuerdo con su código moral, si a lo mejor lo has hecho tuyo, pero sin Él, sin Dios.
Yo tomaré mis propios caminos, y yo quiero seguir mi propio camino y decidir mi propio camino y caminar como yo decida hacerlo. Sin Dios, claro. Esa es la raíz de nuestra rebeldía. Y porque somos responsables, tendremos que rendir cuentas delante de Dios. A veces parece hasta fuera de época, ¿no? Pensar en la muerte, en el más allá, en el no sé qué, es verdad. La vida esta es tan complicada que ya pensar en el más allá se nos hace demasiado difícil. Había una pintada por ahí en una pared genial que decía, pero ¿hay vida antes de la muerte? Y es verdad, es verdad. Es que, madre mía, esta vida, qué puñetera es a veces, y qué dura, y qué difícil, como para encima pensar, pues ya veremos si llegamos a hoy a la tarde, ¿no? Pero con todo, la palabra de Dios nos advierte que todos nosotros tenemos que responder delante de Dios. Lo haremos delante de Dios. Y a veces, ¿no? ¿Recordáis el presidente del Banco de Santander, ¿no? El botín este, da un infarto, un momento, flash, fulminado. Moncho Alpuente, ¿no? Ayer, un golpe. Eso, aunque no sea muy visible, pero forma parte de la realidad. Y tendremos que responder delante de Dios, y tendremos que responder delante de Dios de nuestra rebeldía. Pero, y esto es lo asombroso del Evangelio, aunque somos rebeldes y somos responsables de nuestra rebeldía, seguimos siendo amados. Esto es alucinante. Realmente esto no tiene... es incomprensible. Es ilógico, es extraño, es asombroso. Dios nunca deja de amarnos. Nunca deja de amarnos. A todos, a todos. Dios ama a los cristianos y a los no cristianos, a los que le conocen y a los que no le conocen. Dios ama a todos. Y fijaos qué cosa, nada de lo que hagamos, nada de lo malo que hagamos puede convencer a Dios para dejar de querernos. Porque ese es el corazón de Dios. Por eso, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún vivíamos de espaldas a Él, cuando aún éramos rebeldes, cuando ni siquiera reclamábamos ayuda, cuando ni siquiera éramos conscientes de necesitarla, Dios intervino porque nos quiere, porque Dios... no podemos convencer a Dios de que no nos quiera. Eso está en el corazón de Dios. Por eso es que somos salvados. Por eso el Evangelio finalmente es una palabra de salvación, porque Jesús es la respuesta de amor de parte de Dios para todas las personas. De manera que el precio y la culpa de nuestra rebeldía ha sido pagada por Jesús enteramente. Y por eso esa mano extendida de parte de Dios. ¿No? Miguel Ángel lo pintaba, no este Miguel Ángel, otro que también era un pintorcillo, pero bueno, lo pintaba, ¿no? Ahí, con esa mano de Dios que se extiende al tiempo que la del hombre. No, no es verdad. Ahí podíamos borrar la del hombre, porque la mano extendida de Dios es muy anterior a la mano extendida del hombre. Antes de buscarlo y, por supuesto, antes de merecerlo, Dios ya extendió su mano y la sigue extendiendo, y está extendida a través de Jesucristo para traer salvación, para traer perdón, para traer reconciliación. Dios, dice el apóstol Pedro, no quiere que ninguno perezca. Dios, escribe el apóstol Pablo, quiere que todos los hombres sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esta es la razón por la que Jesús vino al mundo. El primer credo de la Iglesia, dicen los estudiosos, es un par de versículos que Pablo recoge en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, y comienza diciendo: Cristo murió por nuestros pecados. Y lo dice el apóstol Pedro, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y lo dice el apóstol Juan: Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que este es el triunfo
del amor de Dios. El triunfo, fijaos qué cosa más bonita dice Santiago, capítulo 2, versículo 13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso es el Evangelio. El triunfo de la misericordia sobre toda forma de juicio. ¿Y con nosotros qué? Pues de nuevo, como antes, nosotros somos responsables de nuestra respuesta. La mano extendida de Dios, pues espera respuesta. Y tú debes responder. Y eres responsable del modo en que lo hagas. La mano extendida de Dios sigue ahí. El ofrecimiento no solo de perdón, sino de reconciliación, de adopción como hijo, de eternidad. Y a ti te toca responder. Y a mí. Porque la salvación que Dios ha ganado para ti se hace efectiva y se aplica cuando tú la tomas y cuando la haces tuya. Cuando abandonas tu rebeldía y te abandonas en Dios. Y has de responder. Todos hemos de responder a eso. Y cuando respondemos abandonándonos en Dios, pues el abrazo del Padre, de aquella historia que Jesús contaba, se hace real también en nosotros. Así que fijaos, empezábamos hablando de piedras y de edificio y de dinero y no sé qué, y hemos terminado hablando de la misión salvadora de Dios para todos nosotros. Ese es el valor de los desafíos como pueblo de Dios. Ese es el valor de las situaciones cambiantes, que entre otras muchas cosas que se remueven, nos permiten recuperar la esencia y la centralidad de lo más propio del Evangelio. Y lo que pedimos al Señor es que tenga paciencia con nosotros, nos ayude mucho y no permita nunca que ese elemento vital, central, poderoso del Evangelio se nos quede traspapelado entre otro montón de cosas y tareas que tengamos que hacer. Y pedimos a Dios que cada uno de los que estamos aquí, pues de verdad aceptemos esa mano tendida de parte de Dios, nos agarremos a ella, aferrados a la cruz y participar del amor que Dios nos tiene. Amén.